Voy a abrir mi programa, el Dev C++. Bueno, tenemos primera práctica de programación orientada a objetos. Bien, ese fue el ejercicio que hicimos en la clase anterior, donde yo le hablé sobre las librerías, la biblioteca, la función principal y los tipos de datos. Comenzamos con el tipo de datos int, tenemos tipo de datos float, char, varchar y así. Entonces aquí dice que tengo dos variables. Tengo una variable A y una variable B. Entonces dice que le asigno un valor a A y le asigno un valor a B. Entonces aquí creo la variable C y hago la operación matemática. Y aquí imprimo que la suma es C. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, hacer que suma, reste, multiplique? Bueno, pues entonces nosotros como estamos utilizando variables, yo puedo decir que C es igual a A por B. Ustedes saben que el signo de multiplicación aquí se usa es el asterisco. Ok, entonces el asterisco. Entonces, ¿qué sucede? Ajá. Ya, ya le di. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo variar su contenido aquí y yo decir que entonces que la A la voy a multiplicar con asterisco por B. Entonces imprimo, voy a copiar ese código, ya lo tengo. Si lo tengo, no tengo por qué estarlo escribiendo otra vez. Y voy a poner aquí que la multiplicación es C. Entonces ya C aquí arriba tiene un valor que es una suma, y aquí abajo ya C tiene otro valor que es una multiplicación. Entonces yo puedo modificar a C. Si yo puedo decir que C es igual a A menos B, y acabo de hacer una resta. Entonces yo puedo imprimir su contenido y decir acá que la resta es C. Y si divido, por ejemplo, la división es con el slash, yo puedo dividir A entre B, que es el slash. Entonces yo aquí puedo decir que la división es C. Entonces si yo ejecuto el programa, ok, ya yo tengo aquí que la suma de los dos números que yo digité es 300, que la multiplicación es 20.000, que la resta es menos 100 y que la división es 0. ¿Por qué la división es 0? Mira, sencillo. Esto es importante que usted preste atención. Porque yo agarré 100 y 200. Si a 100 tú le restas 200, te da menos 100. Ahora bien, si tú agarras y divides 100 entre 200, te va a dar 0 punto tanto, ¿verdad? Entonces, como hablamos de los números enteros, recuerda que si tú haces una operación matemática y el resultado es flotante, tiene punto decimal, el entero no maneja esa parte, por tanto se pierde. Si tú divides 100 entre 200, a ver, 100 entre, ahora aquí, digo 100 entre 200, a la 0.5. ¿Qué sucede? Se pierde la parte decimal porque son flotantes los números. Ahora bien, si yo agarro y modifico esta parte aquí y digo float, todo debe ser float. Yo no puedo agarrar y que A es float y que C es entero. No, tiene que ser todo del mismo tipo. Entonces aquí viene y lo pongo float. Entonces si lo ejecutamos, tú te vas a dar cuenta ahora de que los resultados ahora sí te sale 0.5. ¿Lo pueden ver? Porque anteriormente estaba entero. Entonces ahora, ¿qué sucede? Hemos hecho un programa el cual me permite a mí, con un número constante que son 200,
que son 100 que vale A y 200 que vale B. Pero si a mí me gustaría yo mandarle los números desde el programa, pues entonces simplemente yo creo la variable aquí, creo la variable A igual a 0. Perdón. A igual a 0 y B igual a 0. ¿Se está cortando? Bueno, eso es un tema, porque si el internet tuyo no es muy bueno, eso se pasa, y si el mío tampoco es bueno, también es un problema la clase virtual, porque si no todos tienen buen internet, alguien le va a coger. Bueno, entonces aquí dice que, mira, las variables, como su nombre indica, son espacios reservados en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Entonces, ¿qué sucede? Que es recomendable que a las variables, cuando tú las declares, le asignes un valor. Entonces, ¿qué es lo que yo le hago? Que le pongo 0. A la variable le pongo 0. Asigno 0. Porque si no le pongo un valor, puede ser que ella me traiga un valor desde la memoria y meter el resultado. Entonces yo voy a poner un letrero aquí. Recuerde que el comando cout es el comando que me va a permitir a mí imprimir letrero. Y yo digo, entre comillas, la sintaxis que dice la librería es que debo poner digite el número 1. Ok. Y vengo y concateno en line. Ya hablamos de concatenar. Y vengo entonces a un nuevo comando que para leer un número, un nuevo comando que para leer un número se coloca así. Profe, disculpe. Sería mejor que se redacte de la manera digite el primer valor y el segundo, porque el número 1 se puede entender muy literal. Digite el primer valor, ok. Usted dice así, digite el primer valor así. Entonces mira, el comando es cin. ¿Tú ves? Cin. Cin, ¿qué significa in? Es una preposición de lugar que significa adentro. Entonces, esto es para entrar el dato a la variable. Y cout es afuera, para sacar el dato. O sea, el mismo comando te dice. Pero entonces la concatenación varía. Entonces la concatenación aquí es así. Cin, entonces los símbolos de inserción, o menor que ahora, o mayor que. Entonces tú pones la variable que va a coger valor, que es A. Entonces tú puedes digitar el segundo valor. Digite el segundo valor. Y entonces sería B. Ok, B. Entonces voy a correr, ejecuto. Y a un error, vamos a ver que el error. Bueno, que tengo que declarar a A arriba, porque no la estoy encontrando. Tengo que poner la declaración de A aquí arriba. Bueno, voy a poner a C también. C igual a 0. Y voy a quitar a float de aquí, para que estén todas ahí arriba declaradas. Vamos a ver, vamos a ejecutar. Todo se ve limpio, todo se ve bien el código. Vamos a ver si lo podemos ver completo. Hacia arriba, hacia abajo, completo. Bien, entonces corro, ejecuto. No, si no da error, bueno, no dio error. Entonces ahí me dice digite el primer valor. Bueno, pues entonces vamos a ponerle 300. Digite el segundo valor. Vamos a ponerle 250. Vamos a darle enter. Y ahí me dice que la suma son 550. La multiplicación son 75.000 y la resta son 50 y la división es 1.2. Interesante, ¿verdad que sí? Tan de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos ahora a hacer lo siguiente.
vamos a aprender algo muy importante, y es lo que son las condiciones. Por ejemplo, las interrogantes. Para yo determinar si un número es par o es impar. ¿Cómo yo determino eso? Bueno, hablábamos que de los números enteros. Ok, hablamos el otro día que los números enteros son aquellos números que no tienen punto decimal, ¿verdad? Son todos aquellos números que no tienen punto decimal. Por ejemplo, yo vengo aquí y digo, voy a poner esto mucho más grande para que ustedes lo vean. Ok. Hablábamos el otro día que los números van del 0 al 9, ¿verdad? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No hay más números, lo que hay combinaciones de números. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que si yo digo el número 20 es un número entero porque no tiene punto decimal, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué ese número es par? ¿Por qué ese número es par? ¿Quién me puede decir por qué ese número es par? ¿Qué tiene mitad? Rance. Yo creo que Rance dice porque tiene mitad. porque cuando lo divide entre 2, su residuo es 0. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Mira, si yo te digo a ti, cómprame 5 libras de arroz y vamos a dividirla entre Wandy y entre Oliver, ¿te das cuántas libras le tocan cada uno? ¿Cuántas libras? Si yo, entonces no me digas a mí que no tiene mitad, pues si tú agarras y partes la funda, tú le vas a dar equivalente. Pero ¿qué sucede? Así no que se determina cuando un número es par. ¿Quién? Para saber que un número es par, su residuo debe de ser 0 cuando lo dividimos. Sí, tú estás claro, pero la mayoría yo tengo que explicárselo para que entienda, ¿tú ves? Es como tú dices, pero para que la gente entienda y aterrice, porque mucha gente se gradúa y no sabe. Mira, aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en Paint. Profe, disculpe, ¿usted va a grabar esta clase? Sí, hace rato está grabando. Yo no subí la otra porque se me olvidó, pero yo lo voy a subir las dos juntas, aunque está todo en la plataforma. Mira, si yo agarro y pongo un número ahí y digo el número, déjame ver, 42, ok, en la escuela nos enseñaron eso. Y agarro FUA y le paso una rayita ahí, pa, y le paso otra ahí. Lo voy a dividir entre 2, ok, un 2. ¿A cómo le cabe? ¿A cómo le cabe? A 21. A 21, ¿verdad? A 21. A 21. Entonces yo digo 21 por 2 serían ¿cuánto? 42. Si yo lo resto, ¿cuánto me da? 0. Entonces, cuando eso es lo que ya, ¿cómo se llama el joven que dijo ahorita? Nelson, ¿fue que dijo? Cuando Nelson dice residuo, es ese 0 que está ahí. Si ese valor que está ahí no te da 0, entonces el número automáticamente es impar. Vamos a hacerlo con un número chiquito para que tú veas. Vamos a hacerlo con el número 5 para que tú veas. 5. ¿Ok? Paso raya. ¿Por qué el número 5 es impar? Tú tienes que demostrarlo mediante fórmula del sistema, porque el sistema no va a saber. Entonces tú lo divides entre 2 ahí. Pam. Pam. Entonces aquí dice 5 entre 2, ¿cómo le cabe? A 2. Entonces 2 por 2, 4. Perfecto. 2 por 2, 4. Entonces 5 menos 4, 1.
Entonces, ¿es 0 ahí? No. El residuo no es 0. Entonces, ¿qué significa? Que el número es impar. Vamos a hacerlo con el 8 para que tú veas. Pongo el 8. Ok. Y viene aquí. Rayita. Y lo va a dividir entre 2. Bien. 2. Entonces, 8 entre 2 a 4. 4 por 2, 8. 8. 8 menos 8, 0. Entonces, ¿el 8 es par? Sí, ¿por qué? Porque el residuo es 0. El 5 es impar porque el residuo es 1. El 42 es par porque su residuo es 0. Entonces, ¿cómo yo determino aquí a nivel de programación? Cuando yo le mande un número, cuando ese número es par o ese número es impar. Recuerden que lo que estamos haciendo ahora, la clase que estamos dando, no es su clase de programación. Pero ¿qué sucede? Yo estoy dando clases en las universidades, en 3 universidades de programación y de ingeniería y sistemas desde el 2012. 2012-2013, no acuerdo muy bien, pero fue por ahí. Y el problema está en que ustedes no aprenden a programar, la mayoría, ni se desarrollan, porque los profesores vienen como unos locos dando clases. Una gente como que no tiene juicio. Y empiezan a programar y decir, ok, no, eso no es así. Yo le doy la base a usted, vea, como si fuera un bebé, como si fuera un niño, como lo estoy haciendo ahora. Esta no es la clase suya. Esta es una clase, esto se llama propedéutico, lo puede buscar en Google, propedéutico. Eso viene siendo como una especie de calentamiento y adaptación para lo que viene. Porque lo que viene no es fácil. ¿Te oye? Lo que viene no es fácil. Entonces, yo no puedo meterle a usted una clase de programación fuerte si usted no tiene la base. Para yo poder exigir a usted, yo tengo que darle las informaciones. Ahora usted tiene que poner su parte, porque ahorita se lo va a llevar el diablo si usted no se pone al día conmigo. Entonces, por eso es que lo estoy haciendo así, enseñándole paso a paso, cositas así, pues ya la otra semana, ya usted sabe que vamos a hacer trabajo de gente adulta, porque ahora estamos haciendo trabajo de gente de niño. Entonces, ya habiéndole explicado por qué razón un número es par y por qué razón un número es impar, entonces hay que hacer la programación que si yo le mande un número cualquiera al sistema, él se dé cuenta inmediatamente que ese número es par, entonces, o es impar. Entonces, ¿qué sucede? Existe una función propia del lenguaje de programación. En Java también existe, en todos los lenguajes de programación existen. O la función tú la puedes crear. Las funciones no son clases. ¿Ok? Perdón, las funciones no son librería. Las clases tampoco. Tú la puedes crear una clase y incorporarla en cualquier lenguaje. Bueno, en cualquier lenguaje que es afines. Por ejemplo, yo puedo hacer una clase que me puede funcionar en Java para cualquier programa hecho en Java. Yo puedo hacer una clase que me puede funcionar para cualquier programa hecho en Visual Basic, Visual Studio. ¿Ok? Entonces, también hay clases que son genéricas para todos los programas, por ejemplo, o funciones que son genéricas para todos los programas. Cuando ustedes estén dando una materia, que se llama Servicio y Tecnología de Internet, ustedes deben prestar mucha atención a esa materia, porque hay gente que la pasan, pero no realmente no le sacan el beneficio. En esa materia hay un lenguaje de programación que yo enseño que se llama PHP. No profundizo tanto, pero es un lenguaje de programación en el cual tú puedes hacer funciones y clases que son estándares para cualquier lenguaje de programación. Todos los lenguajes de programación tienen la manera de tú poder interactuar con PHP. Porque PHP es un lenguaje orientado a la web, donde tú haces aplicaciones para la web, o sea, como no página web, aplicaciones web. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo hago un programa, por ejemplo, para celulares, para iPhone, cuando yo hago una aplicación para iPhone o hago una aplicación para Android, lo más lógico, lo más idóneo es
que tú te conectes a un servidor web. Tú creas tu aplicación web. Tú instalas PHP y creas una aplicación web donde desde tu teléfono tú envías los datos a ese servidor web. Ese servidor web lo recibe y lo baja a la base de datos y viceversa. Entonces por eso le digo, hay funciones y clases que pueden ser genéricas para cualquier lenguaje de programación, pero también hay funciones que son genéricas propias de un lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es una función? Yo se lo dije y está también en la plataforma. Una función en cualquier lenguaje de programación no es más que un segmento de código el cual puede ser invocado, puede ser llamado en un momento específico para realizar una función en específico. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo quiero saber cuándo un número es par o cuando un número es impar, entonces hay funciones que son propias del lenguaje de programación donde yo le mando los números y le digo que me haga una cosa y él me retorna un resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo le voy a mandar el número a la función y ella me va a hacer unos cálculos allá que yo no tengo que ver cómo es que ella lo está haciendo, porque esas son propias del lenguaje de programación. Ahora luego, si yo puedo crear una, nosotros podemos crear una que sí lo haga, pero si ya el lenguaje de programación la tiene, no me voy a poner yo a inventar a perder tiempo. Yo la puedo hacer. Por ejemplo, para los sistemas de préstamo, cuando estemos bien avanzados ya en programación, yo le voy a mostrar, por ejemplo, la tabla de amortización de préstamos, que hay, creo que hay una que es alemana, rusa, no sé. Bueno, el tema es que esa sí yo tuve que crearla. Yo tuve que buscarle unos libros de ingeniería económica donde está la función, o sea, donde está la fórmula, y esa fórmula yo tengo que llevarla al programa para poder sacar la tabla de amortización. Cuando tú haces un préstamo, esa tabla que dice cuándo tienes que pagar de intereses, cuándo tienes que pagar de capital y que te va bajando el capital y te va subiendo, bueno, te va bajando el capital y los intereses también van bajando y la cuota, bueno, amortizable, como que se va ajustando automáticamente. Bueno, entonces eso es una fórmula que existe, que tú la encuentras en los libros de ingeniería económica, y entonces esa fórmula tú tienes que hacer una función o una clase para poder adaptar tu programa. Esa función no existe, esa función tú la adaptas. Tú puedes crear una clase en Java y esa clase tú la puedes publicar y la puedes vender para el tema de amortización. La gente te la compra y la aplica, solamente tiene que mandar los valores. ¿Cuáles valores? La fecha inicial del préstamo, el monto del préstamo, la tasa, y automáticamente la función te va a retornar todas las fechas de pago. Y a una función muy incómoda, por ejemplo, para los préstamos. Por eso yo tengo sistemas poderosos de préstamos, pero eso, los préstamos básicamente con fecha. Por ejemplo, hay una fecha que es bastante incómoda, que yo te pongo a ti con un lápiz y un cuaderno y se te complica. Imagínate un sistema. ¿Cuál fecha? Los pagos quincenales. Los pagos quincenales son el dolor de cabeza para la programación. ¿Por qué? Porque los días no son todos iguales, los meses no son todos iguales. Hay meses que son de 30, hay meses que son de 31, hay meses que son de 29 y hay meses que son de 28. Entonces, ¿cómo diablo? Si tú agarras, por ejemplo, tú vas a pagar los 15 y los 30, ¿cómo tú lo vas a controlar? Porque tú tienes que agarrar y sumarle 15 días. Pero si tú vienes 15 y le sumas 15, son 30. Pero si en vez de 31, cuando tú sumas 15 más el próximo mes, te da 14. Y ese 14 tú lo sumas 15 y ya te da el 28. Pero si para el diatre fue en febrero, peor, porque febrero no tiene 30. Y a veces no tiene 29, a veces de 28. Entonces tú tienes que hacer una función, una clase que determine eso. ¿Ok? Y entonces esa clase tú puedes dedicarte a eso. Tú puedes venderla si tú quieres, la clase. Entonces, antes que se me acabe el tiempo de la primera etapa, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar una función que ya viene predeterminada en este lenguaje de programación, donde simplemente yo le mando el número y ella me dice para atrás. Ella me dice para atrás
si es par o es impar. Pero yo tomando en cuenta de que yo debo saber por qué es par y por qué es impar. Y ya yo te dije que es par o es impar por el residuo de la división. Entonces la función lo que hace es que yo le mando el número, y le mando el número que yo quiero evaluar, y le mando el 2, él lo va a dividir internamente, y de allá para acá es lo que me va a mandar el residuo. Entonces yo voy a determinar si el número es par o impar. Entonces eso ahí, cuando tú vayas adquiriendo esa lógica, que yo te he planteado, ya tú te estás formando como ingeniero. El ingeniero no tiene que saber tanto de programación, lógica, porque todos los códigos están en internet. Tú te metes a Google, a YouTube, está todo ahí. Ahora, si tú no tienes lógica, no va para ningún lado. Entonces yo te estoy poniendo una función donde yo le mando un valor, le mando por ejemplo el 20 y le mando el número 2. Ella hace la división interna, me devuelve el contenido del residuo, y yo evalúo ese residuo y sé si el número es par o es impar. Entonces, antes de nosotros trabajar con la función, tenemos que ver algo que se llama la interrogante, que fue lo que le dije al principio, que aquí es, ¿se acuerdan en los diagramas de flujo? Ustedes hacían una cosita, déjame ver si le enseñaron los diagramas de flujo, porque esto es un tema. A veces yo me ponía a dar clases de diagramas de flujo, sobre todo eso en banda, porque tampoco puedo estar perdiendo tanto tiempo. La interrogante era algo como así en el diagrama de flujo, ¿se acuerdan? Esa es como la pregunta, ¿verdad? Entonces aquí en programación se pone literalmente un if así, que es un sí condicional. Ok, no es como sí afirmativo. Por ejemplo, ¿tú quieres cena? Sí, eso afirmando yo quiero cena. Entonces, por una interrogante es si tú cenas, oye bien, si tú cenas, yo no voy a cenar. O sea, si tú haces una cosa, si se da eso, entonces se hace la otra, ¿entiendes? Dígame, Delio. Con permiso, profe, acabo de entrar hace 30 minutos a la clase. La aplicación es de consola, la que estás usando ahora mismo. Sí, señor, eso está en los videos de la plataforma, debió de tenerla ya en su computadora, el Dev C++. Sí, yo lo tengo aquí. Perfecto. Voy a crear el proyecto ahora. Entonces, ¿cómo yo hago la sintaxis del if? If, paréntesis, pongo lo que yo quiera ahí, lo escribo ahí, y pongo llave. Recuerden que la llave abre el inicio de un programa y lo cierra, o el inicio de un proceso y lo cierra. Ok, entonces, aquí voy. Dice así. Y se supone que usted tiene que ir delante de mí, se lo he dicho varias ocasiones, tiene que ir viendo los videos primero que yo, para cuando yo empiece a explicar esto, usted lo entienda más rápido. Pero si no lo está haciendo, bueno. Yo creo la variable. Creo la variable que va a ser entera, int, y voy a crear la variable m, que va a ser igual a 0, que la m va a ser el módulo, o r de residuo, para que me entiendan, residuo igual a 0, y número igual a 0. Ese es el número que voy a evaluar. Entonces yo digo aquí, un letrero, cout, y dice, digite un número. Bam, ok. Entonces ven aquí, cin, que lo aprendimos ese comando, y pongo n, que es el número. Ok. Entonces aquí, residuo es igual al número que estoy mandando por 102. Eso no fui yo como lo inventé, eso es el lenguaje de programación. Dice así, mira, el número por 102, creo que va a ser, va a dividir el número entre 2 y va a tomar el residuo, lo que le expliqué ahorita aquí en el paint, ese valor de ahí, y se lo va a colocar a la R. Entonces yo pregunto, si, paréntesis, la R igual, bueno, esto es otra cosa que tenemos que ver, los signos de igualdad. El igual significa comparación. El de igual aquí es asignación. O sea, lo que está de este lado yo se lo estoy asignando a la R. Cuando yo pongo igual, yo quiero decir que lo que está de este lado lo estoy comparando con lo que está de este lado. Ok, comparación. Asignación un solo signo, comparación. O sea, diferente se hace así. Comparar diferente se puede hacer así o se puede hacer así. Ok, entonces aquí igual significa compara. Yo diciendo, este número que está aquí es igual a este que está aquí.
Si es que sí, pues entonces hazme algo. Si es que sí, a ver, no me acaba el tiempo. Bueno, si es que sí, entonces digo cout, digo, y pongo n, que es el número, espacio, es par. ¿Ok? Inline. Entonces, ¿qué sucede? Que existe otra sintaxis que significa else. Else significa de lo contrario. O sea, si no se da esto, entonces se da lo otro. De lo contrario, n es que impar. Vamos a correrlo y lo explico otra vez despacito. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver si me da un error. Si me da un error, vamos a ver. Tengo un error, vamos a ver. ¿No? Profe, con tiene que ir fuera del... Está fuera. Ese ahí. Está fuera. Y ahí. Vamos a ver dónde está el error. Vamos a chequear. Vamos a ver. Se da con la llave, pero que se da como una raya en el if y el else. If. El else debería ir exactamente debajo del if. No es por eso. Eso no tiene que ver por eso. Eso no tiene que ver por eso. La primera llave está. Esta llave será esta, y esta llave será esta, y esta será la de arriba. La de arriba? Ajá. No, está bien. Ah, está ahí. Te vamos a correr, vamos a ver. A ver si me deja. Debería funcionar. No sé por qué no lo hace. Vamos a ver. Out. Debería funcionar ahí. Profe, bájelo más, ve. Ahí está bien. El ER está mal colocado. Falta la tabulación. No, por eso no. Por eso no. Vamos a compilarlo. Ejecutar y compilar. Compile en run. Lo estoy haciendo bien. Bueno, vamos a copiarlo en otro archivo. Parece que tengo algo raro ahí. No sé. Vamos a poner otro archivito aquí. Nuevo. New source file. Agregue otra llave al final, profe. No. Vamos a ver, espérate. Antes que se acabe el tiempo. Profe, yo pensaba que la llave tenía ese antes de get. Míralo ahí ya. Ok. Míralo ahí. Entonces, aquí dice, digite un número. Voy a ponerle el 65. Dice, es impar. Ok. Ok, 12, profe, ahora. 12, vamos a ver, vamos a correrlo. Voy a poner 12. Es par, ok. Entonces, yo voy a salir del Zoom y se lo mando otra vez el link para que todos entren y quedamos aquí para explicárselo y seguimos hacia adelante. Denme un momentito y le mando el enlace. Bien, esto aquí lo que hace es lo siguiente. Está la variable que yo declaro, ¿verdad? La variable R que trae residuo y el número. Digito un número y ahí lo leo. El comando de lectura para leer los números del teclado, y aquí está la función que le mando la n por ciento de 2 y retorne el residuo, que es lo que queda en la división, y se lo agrega a la r de residuo. Entonces lo que voy a hacer es que pregunto si el residuo es igual a 0, es igual a esto, comparando, entonces n, que es el número que digité aquí arriba, es par. Cierro la llave. De lo contrario, n es impar. Y ese es el programa. Entonces ustedes tienen que tratar de llegar por lo menos en la plataforma hasta JDK. Hasta donde dice JDK. Ok. Tienen que llegar hasta donde dice JDK en la plataforma para yo avanzar bastante el jueves. Ok.
Bueno, pues que tengan buena noche y cualquier cosa, estamos en la en el WhatsApp, me escriben directo de WhatsApp, cualquier pregunta. No, a veces, por ejemplo, yo puse algún espacio, algo ahí, no sé, o tenía que guardar el otro archivo, a veces eso pasa en esos lenguajes así, de bajo nivel. No, profesor, el error le estaba dando porque dígame. Tenía ya el archivo abierto, en la banca de tarea. Ah, ok, ya. Ah, estaba corriendo aquí ya, ok. No, pero está bien, mira, en la próxima clase seguimos indagando más sobre eso y traten de llegar hasta JDK, porque en la próxima clase, el jueves, Dios mediante, yo voy a avanzar bastante en C++, ¿ok? Para ver si el martes salimos de ya C++. Bueno, ya ustedes saben, estamos en contacto en WhatsApp, me escriben y yo les respondo desde que pueda. Se me cuidan y tengan buena noche. Bye bye. Bye bye.